Ja, 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 ja. A ver si es ahí, no. ¿Puedes creer que es más abajo? No, abajo no creo. A ver, sí, ahí es. Muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay en vivo de Cocoy Gameplay. Estamos de vuelta, Perepepela. Hace mucho que no hago gameplay. Estoy medio dejado pasar que estuve haciendo un par de cosas y etcétera, etcétera, etcétera. En el anterior capítulo nos habíamos quedado en que yo estuve peleando con un gigante que no lo podía matar. Ahora bancame que estoy a... Espera. Bancame. Creo que eso no me lo sabía.
qué difícil que está. Te juro, está muy difícil. Corriendo, Juan. Ahí estoy con vos, bro. Ho. Fu. Hola Leo, ¿cómo estás? Sí, me habías comentado. No, te lo puedo creer. Creo que no lo vi al otro. Ahí vengo, voy a saludar eso y vengo. Bueno, acá estoy de vuelta. Vamos a ver.
Por favor que le quede poca vida, por favor que le quede poca vida. Un golpe no me faltaba. Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres. Qué pena que haya sido una actuación única. Esto solo alargará lo inevitable. Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas. Que no digan que nunca te di nada, Crane. Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane. El SAI sabe elegir a sus agentes. Oh, estoy chingado. ¡Bajen la plataforma! Suelta el arma. El caos, Crane, es el verdadero orden de las cosas. Y hacer como que no es una estupidez. Deja que te lo demuestre. Basham, ¿me recibes? Alto y claro. Publica el archivo. Enseguida, señor. Y listo. Ya está enviado. ¡María! ¡Personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El SAI planea utilizar el virus como arma, no curarlo. A ellos solo les interesan los beneficios, no las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Penoso. Bien. Mátenlo. Doctor, es hora de salir de aquí. Crane, salva a esta gente. No se merecen esto. Dame esa antorcha. ¡Crane!
¿Qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor. Increíble, ¿eh? Ahí está. Corre. El mapa me tira. Por poco me cogen. ¡Cabrón! Lo hice todo mal. ¡Maldito! Me pregunto si tendré todas las cosas que tenía antes. A ver... No, parece que no. Y tengo que cambiar mi cara de lugar porque ahí me parece que me tapa el mapa. Oh, no, acá es donde nos encontraron. Por acá no estaba la salida, hermano. Claro, y acá fui, allá a la esquina lo rescaté. Pero yo vine por acá. No quedó hasta aquí por acá, ¿no? Tengo ni idea dónde tengo que ir. No, no tengo nada. Nada, tengo nada, no. Tenía un montón de armas, todo antes. No tengo nada.
Vamos, puede salir. He encontrado una forma de salir de la arena. Y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches. Pero Cere... Cere ha muerto. Lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jade antes de que Rice lo secuestrara. Así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura. Por favor, ahora no. Ahí ya sigo jugando, voy a hacer una pequeña cosa. Bien, ahora sí puedo ver el mapa. Si no, no me guío. No, pues se parece el mapa. ¿No puedo correr? Se ve que estoy muy débil o me estoy por transformar o algo así. No puedo correr. No, creía que más o menos me llegué un poquito. Mierda, no. Ahora no. Encima ahora porque después estoy una vez, hermano. Ya, porque se murió. Ahorita los reales se empiezan a poner. Mierda, no. Ahora no. Transformando, loco. Duele como una quemadura. Cere ha muerto. No. No, ¿dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persiguen la mitad de los hombres de Rice. No sé qué has hecho, pero están encabronados. Tengo que hablar con Jade. Cere le dio los datos. Se los llevó a Camden, o al menos lo intentó. Camden nos dijo que los matones de Rice encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico, en el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Ah, sí. Está bien. No sé si podré arreglarlo, pero lo intentaré como sea. ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes. Me quito el sombrero ante ti. Buena suerte. Crane, Necesito un arma como aquí la tienes gente. tu equipo. Toma. Karim te manda recuerdos. Dale las gracias de mi parte.
Este me sirve porque... No sé si se puede infinita. La verdad no tengo ni idea, pero me re sirve este que yo sepa. Si quiero compré nomás. Después tengo igual la ametralladora, pero... No sé para qué me puede servir la bengala, pero bueno. Creería que con todo eso ya estoy. Bueno, como no sé usar la flecha, lo voy a tener que sacar de encima. Mira, hay que poder ver esto. Hermano. Vamos al objetivo. Ahí esto por todos lados. Ah, me voy a hacer el martillo que tengo. ¿Alcanzará? No, parece que me perdió nomás. Es igual que la... Apretare. Sí. Pero ahora no sé qué me puede llegar a servir.
¿Te acuerdas de la chica del sector 0, Troy? Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí, buena idea. Te queda tremenda vuelta, hermano. Pero bueno. Gracias, Brecken. Cuídate. Examinen cada rincón. ¿Me parece a mí o ahora corre menos? A ver si estoy bien. Sí, estoy bien. ¡Oh! Eso me dolió. ¿A dónde voy a aparecer, hermano? Todo por querer llegar rápido. No, me parece que estoy bien. ¿Qué quieren? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete a la chingada, o dejaré de ser tan educado. Sé que están sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudaron a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector 0. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al sector 0 escaparás de Rice. Pero espera aquí. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. Ven aquí. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, cuate. Gracias a ti.
Una pateada más o menos, demasiada pateada. Oh, no me quiero meter con ese infectado. Qué hijo de mí. No, no vengas acá, no vengas. Bien, vamos todavía. La pegué justo. ¡Oh! Hay que matar al otro. Asquerosos. Yo la verdad en vez de este juego prefiero Dying 1000 veces, 1.000.000 de veces. Oh, era obvio, ¿no? Dale, quiero terminar este juego ya. No puede ser esto. Pasa que tengo la arma más fea de todas. Si te pasas un año jugando este juego va a tener todas las armas mejoradas y todo, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es terminar el juego, ver qué onda con la historia, ver cuando mate al vale de la película y la hago. Solo eso pido más, mucho no pido. Esas son misiones secundarias. ¿Cómo hago para llegar al otro lado y subir arriba? Tengo que subir ahí arriba, sí o sí. ¿Cómo hago? ¿Me tengo que matar de vuelta?
Ya fue. Ah, casi. Tengo que llegar hasta allá arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy tan cerca se me complica más, no entiendo. Dale, subí, hermano. Ahí está, tanto te costaba hacer eso. Ahí es donde está. Me volví al principio, el hijo de una gran... Como que me moría y digamos... Está mal, hermano. ¡Ay! Me pica la cabeza. Ya fue, bro. Ni ganas de colgar media hora con esto, bro. No puede ser, estoy tan cerca, boludo. Tan cerca y tan lejos. A ver. Oh, en la puta vida iba a llegar ahí, boludo. ¿Cómo hago? Tengo que subir ahí arriba y de ahí subir ahí arriba y de ahí arriba. No puedo, no puedo. Si voy donde fui antes, que me fui por acá, di toda la vuelta, me va a llevar a otro lado que nada que ver. Ahí arriba. No me digas que no llega. Ay, tanto para pasar eso, hermano, tanto tiempo desperdiciado para llegar hasta ahí. Pero bueno, un saludo para estas 3 personas que me están viendo, que necesitan por eso. Y ahora me pide que es acá abajo, hasta luego. Todo acá abajo no hay nada. Tan cerca y tan lejos, y cuando me tiré por acá me mataron. No se puede. Ay Dios, no entiendo este mapa porque si voy por abajo me matan. Y ahí hay montañas.
puede ser, esto no puede ser. Entro por acá. Ay, creí que había podido llegar a donde tenía que ir, pero no encuentro nada, no sé dónde ir. O sea, sé dónde tengo que ir, pero no sé cómo llegar. Sí, toda una línea y es por acá. Voy a tener que hacer todo el proyecto de vuelta. Yo creería que subiendo la montaña por allá, pero no. Viste, como yendo por allá donde al principio y todo por allá. Viste, pero este sector no se puede. Es sí o sí donde yo estoy apuntando. Está bien, me dice que es todo por acá. Sí, me tira acá el último.
media hora para poder hacer esto. Es una mentira este juego. Hágame acordar de que nunca compro un juego así. De este tipo de juego. Viste, encima acá como que me da como para ir para allá. Pero intenté subir las ventanas ahí, la montaña y nada, tampoco. La única opción que me queda es donde voy siempre arriba. Sigo derecho. A ver, vamos a probar de vuelta. Sí. No, no voy a salir. Sí, como no voy a subir el nivel de agilidad, si me la paso corriendo todo el... Tuve como 2 horas corriendo. Qué bronca que me da este juego, por Dios. Estoy como con el GTA, bro, por eso estoy que lo vendo el GTA. Como 5 días para pasar una parte de mierda, bro. Mirá, loco, no sube, bro. Sube como 5 veces, como 5 veces sube. Dale, hermano, dale. Vamos a probar una vez más ya. Tengo que subir ahí arriba. Irme por acá al costado. No sé si puta, ahora no lo puedo. Por acá al costado. Dale, salí ahí. Es como por este costado, pero... Ahí está, por fin lo encontré, loco. Yo había seguido de largo. Dios mío. Me reuní con Por Zane. fin. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Rice, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el sector 0. Dale, vamos a hacerlo rápido. ¿Crane? El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jade? ¿Quién? Es de por aquí, pero oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé. No siempre preguntamos los nombres. Para mí que es otra trampa.
Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo pueden pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperen aquí. Al parecer me voy al otro lado, a un lado lejos de la ciudad donde estoy. Parece que tengo que escapar porque estoy matando. Bien. No muy bien. O sea que sí o sí tengo que saltar. No te lo puedo creer, hermano. Ah. Yo sé que por ahí. Ah. Intentamos mantener el camino despejado, pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. Un infectado que otro que me lance. Déjamelo ahí, por favor, déjamelo ahí, uso el arma, afuera, cago, tiro todo. Voy a llegar sin armas, pero bueno. Bueno, si uno de esos quiere venir como esto.
rápido. ¿Por qué me lleva a un lugar donde solo hay zombies? No entiendo. Me muero si tengo que hacer esto de vuelta. Dame algo como la gente, por favor.
Quiero morir. Este video por adelante lo que voy a estar así media hora. No. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué? No entiendo, nunca lo voy a entender por qué. ¿Por qué no se agarra? No entiendo. Oh, qué bronca. Lo siento, pero tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado. Me mandó de frente con el otro, lo dije temprano. ¿Qué me mató? No entiendo. Supongo que no me tengo que tirar al agua.
razón. Viste, ahí están los fotos que te decía. Yo sabía que iba a ser así. No sé por qué. Entonces en teoría me tendría que tirar y de ahí seguir derecho, ¿no? Algo así. Creería que es algo así, no te das ni idea cómo estoy sufriendo, hermano. ¿Qué hijo de mil? Ahí solamente le tenía que disparar nomás. Oh, ¿por qué? Voy a ir con toda la furia, loco. Le voy a cagar a todo. Acordate que me va a matar el último. Joder, ¿dónde están? Brecken, ¿me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Rice y por poco no escapo de la emboscada. Vaya desmadre.
Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector 0. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí, eso es lo que había pensado. ¡Malditos salvadores! Los muy cerdos colaboran con Rice. Me emboscaron, pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. Bueno, gente, al parecer llegamos a una nueva ciudad, que es una ciudad que está dividida con la otra. Bueno, es Nueva York, creo, En ¿viste? fin, vamos allá. Ciudad que Jade, dividida con la soy otra. Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Se Maldita podía pasar sea. por un puente y el puente explotó. Es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector 0? Perfecto. ¿Ves un par de torres, una más alta que la otra, con andamios? Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Ah, te lo diría cayó. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. Camden, ¿me oye? ¿Crane? Sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector 0. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo menciona, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de CD. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Como que en esta zona los zombies son más peligrosos, están llenos de fuego, ¿viste? El grandote ya hay ¿cómo se llama? Tiene escudo, me pareció haberlo pisado. Oh, gente, creía que la estamos conociendo la nueva ciudad y voy a llegar a donde está la chica y le voy a dejar el video de ese. Voy a hacer con el tema este de los videojuegos, pero ya lo voy a terminar y voy a empezar con otro juego bien viejo. Porque esto de hacer así, que no salte donde tú saltes, no me gusta nada. Y no hay que coger mucho. Está, hermano. Está. Me imagino que debe haber otras armas. Hola, eres Crane, ¿verdad? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Crane, es un placer conocerte. Soy Sabi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kyle Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Estás buscando a Jade Abemar, ¿no? Sí, ¿la has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane.
Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombies y matones de Rice. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el SAI me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad, pero les convencí que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! Oh, chinga. Crane, la última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarlo. Bueno, gente, parece que quedamos hasta acá. Nosotros anteriormente estábamos en la ciudad que estaba por allá al fondo adelante. Ahora estamos en esta nueva ciudad, decidimos, digamos, en Nueva York. ¿Qué? ¿No es Nueva York? Los Ángeles, no me acuerdo qué sé yo. ¿Qué estamos acá? Espero les haya gustado el video. Cómo sufrí, me agarró bronca por no poder saltar una cosa. Así que el video lo dejo hasta acá. Nos vemos. ¡No!